Hola, buenos días estudiantes. Lo que vamos a hacer en este video es realizar el ABM de autores. ¿Sí? Vamos a redefinir de nuevo el ABM de autores para que trabajen con bien administrado. Vamos a hacer un pull, ¿sí? Ignorar acá en remote. Vamos a hacer un pull del San Francisco y de esta manera entonces vamos a finalizar. Y de esta manera, bueno, tenemos todos los cambios, ¿eh? Bien, en autor nosotros teníamos una clase que tiene el código, el apellido y los nombres. Para poder agregarlos a un data source, nosotros vamos a necesitar, en este caso, para este tipo de ejercicio que estamos haciendo, donde no trabajamos sobre base de datos, vamos a necesitar el listado de autores. Fíjense que tenemos una clase que se llama lista de autores, en la cual nosotros tenemos un atributo denominado autores, que es de tipo lista de autores. Y entonces tenemos, en este caso, fíjense que tenemos un listado original, ¿sí? Donde instanciamos esa lista y se la colocamos al autor, ¿sí? Creamos ese autor. Bueno, después tenemos el método agregar, el método eliminar y el método modificar. Vamos a necesitar un DAO, ¿sí? El autor DAO. Fíjense que tiene los 4 métodos declarados en forma abstracta, ¿sí? Entonces, en el autor DAO impl creamos un atributo. El atributo lo vamos a poner como privado, private listado, lista autores. Entonces, están todos los otros 4 métodos, ¿sí? Lo que propongo es que utilicemos, veamos que tiene el autor bin, ¿sí? Lo vamos a usar como un bin administrado, que ya está creado de esa manera. Fíjense, tiene un atributo de tipo autor-DAO. ¿Cómo vamos a hacer esto? En este caso nosotros vamos a quitar este atributo, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Fíjense que entonces no lo tenemos que inicializar acá. Listo, no está inicializado. El método obtener autores lo que hace es llamar al método getAutorDAO y obtiene los autores. Eso está bien. Vamos a agregar un autor, por lo tanto hay que pasarle el nuevo autor por aquí, ¿sí? Lo que estoy haciendo es pasarle por parámetro al método el autor que quiero agregar, ¿sí? El bin administrado no va a generar mensajes, así que nosotros vamos a suprimir. Vamos a eliminar un autor, es correcto. Vamos a eliminar el autor, ¿sí? Vamos a borrarlo y tampoco tiene por qué generar método, ¿sí? El mensaje. Bien. Acá nos pide inicializar el autor, ¿sí? Este lo vamos a sacar porque no tenemos ningún autor para inicializar. Y estarían todos los métodos, ¿sí? Tenemos que quitar los métodos get y set. Bien. Hasta ahí lo que hemos hecho es transformar esto en un bin administrado, ¿sí? Ahora vamos a utilizar el formulario. Vamos a crear un management, lo vamos a llamar ABM, ¿sí? Autores forms bins, ¿estamos? Y vamos a generar el view. Bien, esta parte lo voy a hacer rápido, digamos. Voy a obviar algunas cosas que ustedes las tienen que hacer, como hacer los comentarios. Vamos a renombrarlo para que esté correcto. Aquí, ahí está, ¿sí? Bien, vamos aquí, implemente serializable. Y
lo que voy a hacer es crear un atributo que sea de tipo el bin administrador, en este caso autor bin, ¿sí? Autor bin. Y por ejemplo voy a crear un objeto tipo autor que va a ser el nuevo autor. Autor bin va a ser bin administrado y vamos a utilizar una etiqueta que se llama manage property. Me va a permitir a mí indicarle a este manage bin que va a ser inyectado por JSF. ¿Qué quiere decir que sea inyectado por JSF? Que su ciclo de vida va a estar administrado por JSF, o sea que va a ser creado en forma automática. Lo más notorio que vamos a ver es que nosotros no vamos a tener que hacer un new autor bin para poder utilizarlo, porque ya está siendo administrado por el framework, ¿sí? Distinto va a ser el caso con el nuevo autor, que lo vamos a tener que inicializar como siempre, ¿sí? Bien, otra cosa que vamos a hacer es no inicializar este atributo en el constructor, sino que vamos a crear un método denominado public void init, por ejemplo. El nombre podría ser cualquiera. Lo importante es que acá nosotros pongamos el método postconstruct. Postconstruct va a indicarnos que este método se va a ejecutar automáticamente luego de la creación del manage bin, o sea, después de que se ejecute el constructor de este manage bin, se va a invocar este método en forma automática, y acá es donde entonces nosotros vamos a instanciar el nuevo autor para que esté disponible. ¿Estamos? Bien. Además vamos a generar los getters y setters de ambos, ¿sí? Bien. Vamos a empezar a crear nuestra página web a medida que vamos utilizando esto, ¿sí? Acá tenemos los autores, como estaba, ¿sí? Y lo que voy a hacer es como borrar todo lo que ya estaba hecho, como para que lo hagamos de nuevo, ¿sí? Bien, ¿sí? Lo primero que vamos a crear, voy a hacer en este caso, voy a crear un formulario tal como estaba antes, ¿sí? Vamos a crear el formulario, lo vamos a llamar frm listado autores, ¿sí? Y adentro vamos a colocar un data table que represente a nuestros autores, ¿sí? Entonces lo voy a llamar id table autores. Como sabemos, nosotros necesitamos una fuente de datos para cargar este data table que vamos a indicar con el atributo value, ¿sí? En este caso, fíjense que si yo invoco al autores, no tengo ninguna fuente de datos que sea de tipo una lista de autores, una colección de autores o un arreglo de autores. Entonces lo que estoy necesitando acá es justamente ese atributo. ¿Vamos? Entonces voy a crearlo al atributo. Vamos a ponerlo acá. Autor, autores, ¿sí? Entonces, a esta lista de autores, obviamente que le vamos a generar sus get y su set. Vamos a ponerle acá. Fíjense, vamos a armar la lista de autores, ¿sí? Y fíjense que entonces esta lista de autores también la tengo que inicializar en algún lugar. La de autores que tenemos que inicializar tienen que obtener sus valores posibles de lo que devuelva autor bin, porque autor bin, recordemos que autor bin tiene un método, ¿sí?, que se llama obtener los autores, ¿sí?, que los obtiene del data source. Entonces voy a generar entonces un método, lo voy a llamar public void, ¿sí?, generar autores, ¿sí? Lo voy a poner acá. Voy a colocar, yo suelo colocar los métodos en orden alfabético, así que lo voy a colocar aquí porque la G va antes que la I.
Y entonces lo que voy a hacer es que mi lista de autores es igual a autor bin, ¿sí? Obtener autores, ¿sí? Esto, si nosotros lo guardamos, ¿sí? Ya podemos utilizarlo entonces aquí, porque hemos generado el get y el set, ¿sí? Y de esa manera entonces nosotros tendríamos, mostraríamos los datos, ¿sí? Lo cual no es cierto, porque hay que llamar en forma explícita este método para que se carguen los autores. Entonces estaría bueno nosotros que lo hagamos acá, por ejemplo, ¿sí? De llamar a generar autores, ¿sí? Entonces, cuando se crea la instancia de este management, ¿sí? Luego de que se crea la instancia de management, se ejecuta el método init porque tiene la anotación post-control. Ahí se genera el nuevo autor para que no tire nuevo autor, no tire un error de null pointer exception. Y a su vez se llama el método generar autores, que lo que hace es poblar a los autores con lo que tiene el data source, ¿sí? Por medio del bin administrado. Entonces fíjense que si hacemos esto, cuando yo ejecute esto, y me va a mostrar el data table con los datos que nosotros tengamos, ¿sí? Yo voy a poner acá para que se vea rápido, voy a poner un header text, ¿sí? Y vamos a mostrar únicamente el código, ¿sí? Y obviamente si queremos hacerlo tenemos que utilizar value, por ejemplo, y acordarnos que ese value tiene que tomar algunos de los valores de acá, ¿sí? Que si usamos el atributo var, lo que va a hacer es iterar por cada uno de los autores, igualarlo en una variable como por ejemplo out, ¿sí? Lo voy a llamar out. Entonces acá simplemente lo invoco, digo out, y en este caso muestro solamente el código. Vamos, fijémonos qué sucede si yo ejecuto esto. Vamos a llamar a los autores, vamos a ejecutar directamente autores, ¿sí? Y vemos que lo que hace es mostrarme el código del autor. Estamos en la página de autores, ¿sí? Y vamos a mostrar el código del autor que ya estaba precargado en nuestro data source, ¿sí? ¿Se recuerdan? El listado, en el listado de autores ya estaba cargado este autor, ¿sí? Ya estaba cargado. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio para que acá se vea más claro de qué es la tabla. Entonces voy a meterle acá un f facet, ¿sí? Voy a poner name, creo que era, y voy a poner este listado de autores, creo que era así. Vamos a ver si se ejecuta, vamos a cambiarlo. Ahí está, listado de autores, ¿sí? Bueno, vamos a completar un poco más esto. Vamos a poner, ahí está, ¿sí? Código, voy a poner nombre, apellido y nombres. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Voy a invocar el apellido y voy a invocar los nombres. ¿Estamos? Entonces vamos a ver cómo queda esto. Aquí ya me muestra los tres, ¿sí? Está Pascal y está Place Pascal, ¿estamos? Entonces ya estaría el autor, ¿sí? Bueno, vamos a crear el alta, ¿sí? Fíjense que entonces tengo un formulario para el listado, y lo que voy a hacer acá es colocar un botón. En mi caso yo lo voy a colocar acá también, ¿sí? En el facet lo voy a poner aquí, lo voy a colocar abajo. Vamos a colocarlo abajo para ver qué onda, ¿sí? Lo voy a meter acá, voy a poner pen command button, ¿sí? Con un ID, se va a llamar btn
autor, ¿sí? Voy a poner un value. Bueno, voy a ponerle un value y acá vamos a poner crear un nuevo autor, ¿sí? Estamos. Y lo voy a dejar por ahí en este momento. Por ahora lo voy a dejar ahí. Entonces, cuando lo muestre, ¿sí? Aquí va a aparecer el botón de crear un nuevo autor, ¿sí? Lo voy a separar un poquito, ¿sí? Del anterior. Voy a poner un H barra, ¿sí? Para que haya un pequeño espacio. Y si mal no recuerdo, eso es lo que generaba el espacio, no, es una P, ¿sí? Vamos a hacer una P. Ahí está, P era lo que generaba un pequeño espacio, me generó ese espacio en el botón. Ahora la idea es que cuando yo presione este botón me muestre un diálogo para hacer el alta de este listado de autores, para este listado de autores. Entonces voy a crear un diálogo. Fíjense que el diálogo, ¿sí? Es una ventana y la voy a generar fuera del formulario, ¿sí? Porque este diálogo tiene su propio formulario, ¿sí? De esa manera le voy a poner un ID, ¿sí? Que lo voy a llamar DLG nuevo autor. ¿Estamos? Entonces, y le voy a poner un atributo que se llama widgetBar para indicar cómo lo voy a referenciar, ¿sí? Desde otros componentes para que realice alguna acción, como por ejemplo abrir o cerrar el diálogo, ¿sí? Lo voy a llamar nuevo autor. Bien, entonces fíjense que si yo hago esto, acá yo lo que puedo hacer es que cuando presione el botón, ¿sí? Por ejemplo, algo así, como un complete, cuando se ejecute, termine de ejecutar lo que yo presione en el botón de comando, pueda llamar a ese componente por medio de su widget bar, haciéndolo de esta manera, nuevo autor, y invocar su método show, ¿sí? Que lo muestre. Fíjense que entonces yo ejecuto esto, y si presiono el botón me muestra el diálogo, vamos, que es el objetivo, porque mostrarlo el diálogo, ¿sí? Por otro lado, fíjense que si yo ejecuto de esta manera, ¿sí? Yo me puedo seguir moviendo por otras páginas, ¿sí? Y el objetivo en realidad es que el diálogo quede estático, que podamos realizar otras actividades. Entonces yo lo que voy a poner acá en el diálogo es una opción que se llama modal, voy a colocar en true, y de esa manera lo que va a hacer es que no pueda utilizar nada mientras, ¿sí? Fíjense, todo está bloqueado, hasta que salga del diálogo recién se restaura, ¿sí? El acceso a los siguientes elementos de la página. En este caso lo voy a utilizar de esa manera, ¿sí? Bien, bueno, veamos cómo vamos a trabajar por ahora, ¿sí? Este diálogo va a ser muy sencillo, van a faltar algunas cosas, pero por ahora lo vamos a utilizar así, ¿sí? Ahora vamos a colocar el formulario que les decía. Vamos a colocar el formulario dentro del diálogo, ¿sí? Vamos a utilizar un ID, vamos a llamar frm nuevo autor, eso para referenciar el autor, ¿sí? Ahora entienden por qué se llama ABM Autores Forms Beans, porque aquí está este manage bean, representa todo lo que va a suceder detrás de esta página, ¿sí? Que todo lo que nosotros administremos dentro de esta página va a estar, por ejemplo, en este caso en dos formularios, uno para el listado de autores y otro para el alta. En definitiva, tenemos un nuevo formulario. Vamos a utilizar un panel grid, ¿sí? Este lo vamos a llamar ID table nuevo autor, ¿sí? Y vamos a colocar un output label, lo vamos a llamar, vamos a ponerle un ID lbl código, ¿sí? Y acá lo que vamos a poner un value es que diga que ingrese el código, ¿sí? Vamos, bueno, en este caso lo ponemos así, y vamos a ponerle un input number, ¿sí? Porque vamos a poner un ID que lo vamos a llamar txt código, y el value
nosotros lo vamos a setear con el centesimal for bin, ABM, perdón, ABM autores, el nuevo autor, el código, ¿sí? De esa manera estamos en esa parte seteando ese atributo, ¿sí? Del autor. Fíjense, vamos a crearlo y entonces nos aparece de esta manera, ¿sí? Estamos. Fíjense que no está apareciendo uno debajo de otro porque si bien hemos creado el panel grid, nos dijimos que trabaje con dos columnas. Ahí está, ¿sí? Entonces con dos columnas, esto ahora sí nos va a mostrar de esta manera, ¿sí? También podríamos colocarle un encabezado a este formulario, a este diálogo. Entonces para eso hay que utilizar la opción header, ¿sí? Y voy a poner formulario para registrar un nuevo autor, ¿sí? Lo vamos a utilizar de esa manera. Vamos a darle para que se vea. Ahí está. Estamos trabajando de una manera más interesante, ¿sí? Bien, vamos a completar los otros campos, ¿sí? En este caso es un formulario bastante sencillo. Vamos a poner un open label, ¿sí? Vamos a llamar ID, LBL apellido, ¿sí? Value, vamos a ponerle apellido. Vamos, dos puntos. Vamos a cerrarlo y vamos a ponerle un input text con otro ID que voy a llamar txt apellido. Y en el value lo que vamos a hacer es setearlo al ABM autores, nuevo autor, punto apellido. Bien, esto lo voy a copiar, voy a pegar y acá voy a ponerle nombres y acá nombres. Entonces aquí yo simplemente lo que voy a hacer es poner nombres y acá obviamente vamos a cambiar el atributo por nombres, ¿sí? Listo, perfecto. Esto ya va tomando forma. Cuando creamos el autor nos aparecen los tres campos, perfecto. Vamos a agregarle entonces a nuestra página los botones para que hagan acciones, ¿sí? Vamos a usar el botón command button, ¿sí? ID, btn, registrar nuevo autor, ¿sí? Esto está mal escrito porque es así, es el nombre del botón, ¿sí? Vamos a ponerle un value para que diga registrar nuevo autor, ¿sí? Le vamos a poner un icono, ¿sí? Voy icon disk, ¿estamos? Y si ponemos eso hasta aquí, fíjense que nos va a mostrar el botón, ¿sí? Con el icono. Bueno. Y lo que vamos a hacer es que cuando presione este botón se invoque un método que tendría que ser un action listener y tendríamos que llamar al método un método que nos permita guardar el autor, que no lo tenemos. Entonces, ¿qué está pasando acá? Ese botón tiene que estar en ABM, ese método, perdón, tiene que estar en ABM autores forming, ¿sí? Entonces vamos acá, vamos a meterlo aquí, public voy guardar nuevo autor, ¿sí? Ahora se va a poner así. ¿Qué es lo que tiene que hacer este método? Bueno, básicamente tiene que hacer autor bin punto agregar autor con el nuevo autor que hemos registrado, ¿sí? Y además acá vamos a hacer que, ¿sí? Faces context, ¿sí? Faces context de current instant y vamos a agregar un nuevo mensaje, ¿sí? Entonces vamos a poner nuevo. Y acá vamos a generar ese nuevo mensaje, ¿sí? Lo voy a poner de esta manera, ¿sí? New faces
Message, ¿sí? Lo vamos a poner acá, vamos a poner Faces Message con la severidad de información, ¿sí? Y como resumen vamos a poner éxito, como ya éxito, y en el detalle se ha registrado el nuevo autor. Bueno, ¿sí? Entonces de esta manera nosotros lo que hacemos es crear el mensaje en esta parte y lo agregamos al contexto de la página, ¿sí? Entonces, para que eso funcione, el contexto de la página, ¿sí? Entonces fíjense, entonces yo lo voy a llamar, ¿sí? Y con eso va a guardar el nuevo autor, ¿sí? Ahora, cuando yo guarde este nuevo autor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer dos cosas. Luego de que guarde el autor, yo tengo que venir, tiene que actualizarse la tabla de autores y tiene que mostrar un mensaje, el mensaje que hemos agregado. Entonces en ABM Autores acá, luego de que yo haga esto, ¿sí? De que yo cree el mensaje, bueno, lo que tengo que hacer es actualizar mi lista de autores. Por lo tanto, tengo que volver a llamar al método generar autores, ¿sí? Y entonces desde este lado, cuando hemos realizado todas esas acciones, ¿sí? Todas esas acciones, nosotros después de que agregamos el nuevo autor, podemos invocar el método update para que se actualice, por ejemplo, frm listado autores, ¿sí? frm listado autores, que era este otro formulario, ¿sí? Pero si nosotros hacemos eso, no se va a mostrar ningún mensaje, por lo tanto, estaría bueno y conveniente que acá le agreguemos un crawl que vamos a llamar mensajes para que cuando se agregue se muestre el mensaje. Veamos que si funciona esto hasta ahora, ¿sí? Vamos a crear un nuevo autor. Lo que vamos a hacer es colocar un código distinto. Voy a ponerme yo como autor. Registro el autor, fíjense que se registró con éxito y lo que no hizo fue cerrarse la página, ¿sí? Vamos, ahí está. Pero se agregó y mostró el mensaje, ¿sí? Se pudo ver que se mostró y se agregó el mensaje. ¿Por qué no se ocultó la ventana? Y bueno, porque en ningún momento dijimos que se oculte la ventana, ¿sí? Después que generemos autores, yo acá lo que voy a hacer es ocultar la ventana. Vamos a llamar prime faces, ¿sí? Prime faces, punto, ¿sí? Run execute script, ¿sí? Y lo que yo quiero que se ejecute es lo siguiente. Habíamos dicho acá habíamos dicho que el widget bar, que se denomina nuevo autor, entonces acá voy a poner nuevo autor y lo voy a ocultar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy invocando a prime faces, al método current para obtener el contexto de prime faces, ¿sí? Y vamos a ejecutar un script, ¿sí? Por medio del widget bar invocamos el script que lo que hace es ocultar el diálogo, simplemente eso. ¿Estamos de acuerdo? Ocultamos, ¿sí? Entonces ahora sí voy a agregar un nuevo autor más. Fíjense que sigue estando, ¿sí? Vamos a crear el autor. A ver, vamos a agregar el autor. Vamos a poner 222 Vega Diego, que ese es el nombre de mi hermano. Lo agrego, ¿sí? Y fíjense que lo agregó sin ningún problema, aunque no está mostrándome el detalle. Entonces vamos a ver, eso se configura aquí en el growl, ¿sí? En el growl que nosotros hemos colocado. A ver, aquí, ¿sí? Vamos a poner aquí show detail. Vamos a poner en true, ¿sí? Vamos a poner en true. Entonces acá vamos a crear un nuevo autor. Vamos a poner un tercer autor, ¿sí? Vega Ariel Alejandro, ¿sí? Y vamos a registrar el autor. Fíjense, se ha registrado el nuevo autor con éxito y se ha colocado esto. Bien.